¿Cómo se hace un Warren Buffett basado en los libros de Alice Schroeder, Carol Loomis y otras fuentes? Introducción. El hombre que hizo rodar una bola de nieve financiera. El invierno de 1940 envolvía a Omaha, Nebraska, en un manto blanco. Un niño de 9 años, Warren, no se preocupaba por el frío, sino por el fascinante poder de la acumulación. En su jardín, una simple bola de nieve, formada con paciencia y un instinto innato, crecía a medida que rodaba, absorbiendo todo a su paso. Esta escena, aparentemente inocente, encapsula la esencia de la vida y la filosofía de Warren Buffett, la capacidad de identificar oportunidades, la paciencia para dejarlas crecer y la visión para entender el poder del interés compuesto. Esa bola de nieve que Warren empujaba a través de su vecindario se convertiría con el tiempo en un imperio financiero. Hoy, Warren Buffett es sinónimo de inversión inteligente, prudencia y una riqueza que lo ha convertido en una de las personas más influyentes del mundo. Pero su historia no es la de un genio innato, sino la de un hombre que aprendió a observar, a analizar y a aplicar principios simples con una disciplina implacable. Más allá de los números y las estrategias, la vida de Buffett es una lección sobre la importancia de la integridad, la humildad y la búsqueda constante del conocimiento. Desde sus inicios vendiendo chicles y entregando periódicos, hasta convertirse en el oráculo de Omaha, su trayectoria es un testimonio del poder de la perseverancia y la inversión en uno mismo. Esta biografía explorará los momentos clave, las decisiones cruciales y las lecciones aprendidas que moldearon al hombre que, literalmente, hizo rodar una bola de nieve hasta convertirla en una fortuna. Es importante destacar que la metáfora de la bola de nieve es recurrente en la descripción de la estrategia de inversión de Buffett. Él mismo ha hablado de la importancia de dejar que las inversiones crezcan con el tiempo, reinvirtiendo los dividendos y permitiendo que el interés compuesto haga su magia. Su enfoque, a menudo descrito como value investing, inversión en valor, se basa en identificar empresas sólidas con buenos fundamentos a precios por debajo de su valor intrínseco y mantenerlas a largo plazo. Además, Buffett es conocido por su estilo de vida austero y su filantropía, comprometiéndose a donar la mayor parte de su fortuna a causas benéficas. Capítulo 1. El desaliño estratégico. La oficina de Warren Buffett en Omaha, en junio de 2003, era un santuario de contradicciones. Un espacio atestado de iconos de medio siglo, fotografías de los Nebraska Cornhuskers, un guante de béisbol encapsulado, un certificado de un curso de oratoria de 1952, pero también un reflejo de una deliberada falta de pretensión. Buffett, el oráculo de Omaha, se balanceaba en su silla, con un traje Segna que parecía comprado en oferta, la camisa blanca con un cuello visiblemente pequeño, como si su cuerpo no hubiera recordado su tamaño en décadas. Su cabello canoso y rebelde se alzaba en un mechón indomable y una ceja poblada danzaba sobre sus gafas de carey, expresando escepticismo, conocimiento, incluso un encanto sutil. A pesar del desaliño aparente, sus ojos azul pálido estaban intensamente enfocados. La televisión, sintonizada en CNBC con el sonido apagado, le proporcionaba un flujo constante de información, a menudo, para su deleite, sobre él mismo. Pero pocos realmente lo conocían. Yo, Alice Schroeder, llevaba 6 años observándolo como analista financiera, y ahora, con su bendición, me embarcaba en la tarea de contar su historia. No voy a escribir un libro, me dijo, con la ceja rebelde enfatizando cada palabra. Tú harás un mejor trabajo, Alice. Me alegro de que seas tú quien lo escriba, no yo. La pregunta que me quemaba era, ¿por qué esa falta de confianza? ¿Qué secretos se escondían detrás de esa fachada de sencillez? Comenzamos por el principio. ¿De dónde viene Warren?
este profundo interés por ganar dinero. Sus ojos se perdieron en el pasado revisando archivos mentales. Balzac dijo que detrás de cada gran fortuna hay un crimen, respondió finalmente. Se levantó de un salto con la energía de un adolescente enamorado y se dejó caer en un sillón de brocado dorado. Eso no es cierto en Berkshire. La responsabilidad de interpretar su historia, de decidir a quién entrevistar, de dar forma a la narrativa, recaía sobre mis hombros. Él me había dado una directriz crucial. Siempre que mi versión sea diferente a la de otra persona, Alice, usa la versión menos favorecedora. Una lección se hizo evidente desde el principio. La humildad desarma. Y aunque, con el tiempo, pocas veces tuve que recurrir a la versión menos favorecedora cuando lo hice, no fue por la fragilidad de la memoria, sino por la complejidad inherente a la naturaleza humana. En Sun Valley, en 1999, tuve una pequeña muestra de esa complejidad, pero esa es otra historia. Buffett, a sus 72 años, era un enigma fascinante. Un hombre que se había construido un imperio financiero sin perder la conexión con sus raíces. Un hombre que, a pesar de su inmenso poder, prefería la sencillez y la autenticidad. Y yo, Alice Schroeder, estaba a punto de descubrir los secretos detrás del oráculo de Omaha. Como dijo Buffett una vez, refiriéndose a su filosofía de inversión, es mejor comprar una empresa maravillosa a un precio justo que una empresa justa a un precio maravilloso. Una máxima que a mi juicio también se aplicaba a la vida misma. Capítulo 2. El jet privado y la montaña. El verano de 1999, Warren Buffett aterrizó en Sun Valley, Idaho, no como una estrella de rock, sino con la discreción de un hombre que a pesar de su inmensa fortuna seguía prefiriendo la sencillez. Bajó de un coche conducido por él mismo, llevando su propia maleta, un gesto que sorprendía a cada nuevo piloto de su Gulfstream IV, una aeronave tan grande que rivalizaba con un avión comercial regional. A bordo, su familia se acomodaba en sillones de cuero color crema, rodeados de revistas de lujo y una provisión de sus snacks favoritos. Buffett, sin embargo, se sumergía en una montaña de periódicos, un cherry coke a su lado, ajeno al lujo que lo rodeaba. Sun Valley no era un destino casual. Era la reunión anual organizada por Allen y compañía. Una boutique de inversión que atraía a la élite de Hollywood, la tecnología y las finanzas. Bill Gates, Steve Jobs, Rupert Murdoch, Michael Eisner. Todos se congregaban allí, no solo para hacer negocios, sino para ser vistos. La llegada de Buffett contrastaba con la ostentación de jets privados y SUVs, con logos de Allen y compañía que inundaban el aeropuerto. Mientras los periodistas se agolpaban en el terminal, esperando una migaja de información, Buffett era recibido con discreción y llevado a su condominio, donde lo esperaba una bolsa de regalos con la marca de la conferencia. Pero Sun Valley era más que una exhibición de riqueza. Era un microcosmos de poder y privilegio, donde las jerarquías sociales se manifestaban en la ubicación de los condominios, las invitaciones a las cenas y la proximidad a Herbert Allen, el anfitrión y Lord de Sun Valley. Buffett, sin embargo, se movía con soltura en ese ambiente, disfrutando de la compañía de sus amigos y sobre todo de la oportunidad de pasar tiempo con su familia. La atmósfera, sin embargo, estaba cargada de una nueva tensión. La burbuja de las .com había inflado los precios de las acciones a niveles insostenibles, y Buffett, fiel a su filosofía de inversión basada en el valor, se sentía cada vez más incómodo. Fue invitado a dar el discurso de clausura, una oportunidad que rara vez aceptaba, y en ese discurso Buffett rompió su silencio. Con su característico estilo directo y sin adornos, advirtió sobre los peligros de la especulación, comparando el mercado con una máquina de votar a corto plazo y una balanza a largo plazo.
Criticó la nueva economía y la obsesión por las métricas sin sentido, recordando a la audiencia que al final el valor de una empresa se basa en su capacidad para generar ganancias reales. Su mensaje, aunque impopular, resonó con algunos, pero fue recibido con hostilidad por muchos otros, cegados por la euforia del momento. Buffett, sin embargo, no buscaba popularidad. Buscaba la verdad y estaba dispuesto a decirla, incluso si eso significaba nadar contra la corriente. Su discurso en Sun Valley fue un recordatorio de que, en el mundo de las finanzas, la prudencia y el sentido común son virtudes más valiosas que la audacia y la especulación. Como él mismo dijo en una entrevista con Carol Loomis en Tap Dancing to Work, el riesgo viene de no saber lo que estás haciendo. Y Warren Buffett, sin duda, sabía lo que estaba haciendo. Su legado no se construiría sobre la base de modas pasajeras, sino sobre la solidez de los principios fundamentales. Capítulo 3. Criaturas de hábito, Warren Buffett y el arte de la rutina. Julio de 1999. Sun Valley. El retiro anual de la élite tecnológica y mediática bullía de actividad. Warren Buffett, como siempre, era el centro de atención. Pero su inseparable compañero, Charles T. Munger, brillaba por su ausencia. Munger detestaba esos eventos, considerándolos un ejercicio innecesario de complacencia. Buffett, en cambio, disfrutaba del juego social, aunque siempre con un toque de ironía. La dinámica entre ambos era fascinante. Para muchos eran prácticamente intercambiables, gemelos siameses, como los describía Buffett. Compartían la misma postura encorvada, el mismo traje gris, el mismo peinado con raya al lado y la misma intensidad en la mirada. Pensaban de manera similar, obsesionados con el negocio como un rompecabezas que valía la pena resolver de por vida. La racionalidad y la honestidad eran sus virtudes supremas, y la impulsividad y la autoilusión, las causas principales de los errores. Munger, sin embargo, era más directo y menos preocupado por la popularidad. Buscaba el respeto, no la simpatía. Su mente analítica lo llevaba a invertir literalmente las situaciones para encontrar la verdad, como el sabio campesino que quería saber dónde moriría para evitar ese lugar. Buffett, aunque influenciado por esta filosofía, era menos fatalista, especialmente en lo que respectaba a su propia mortalidad. Ambos, sin embargo, sentían una necesidad imperiosa de enseñar. Munger, un orador apasionado, elaboraba discursos sobre el arte de vivir que se difundían como fuego en la maleza. Buffett, por su parte, era un maestro incansable, impartiendo lecciones en cada oportunidad, en fiestas, en reuniones con accionistas, en entrevistas, incluso en vestuarios de equipos de fútbol americano. Berkshire Hathaway era su capilla sixtina, una demostración visual de sus creencias. Su relación, iniciada en 1959 con una conversación que agotó a sus anfitriones, era una conversación continua, una especie de telepatía construida a lo largo de décadas. Su audiencia se había expandido hasta abarcar al mundo entero, y la gente se alejaba de sus encuentros con un «Dios mío», de revelación ante una verdad que, en retrospectiva, parecía obvia. A pesar de su éxito, Buffett se resistía a ser etiquetado como criatura de hábito. «No soy una criatura de hábito», insistía ahora Charlie. «Charlie es una criatura de hábito», y era cierto. Munger seguía una rutina meticulosa. Levantarse, conducir desde Pasadena a Los Ángeles, desayunar en el California Club, devorar los periódicos, trabajar en su oficina repleta de libros y objetos, administrar sus inversiones y, finalmente, regresar a casa para cenar con su esposa Nancy y sumergirse en la lectura. Su vida era ordenada, predecible y profundamente arraigada en sus principios. Buffett, aunque menos rígido, también era un hombre de rutina. Vivía en Omaha, conducía los 1.5 millas a su oficina,
Leía una montaña de periódicos y publicaciones especializadas, revisaba los informes de sus empresas, recibía a visitantes y al final del día jugaba al bridge online. Su vida personal era igualmente estructurada, con una relación inusual pero aprobada por su esposa Susie, con Astrid Mengs. La simplicidad de sus vidas contrastaba con la complejidad de sus mentes y la magnitud de sus logros. Ambos hombres habían construido un imperio basado en la disciplina, la racionalidad y una profunda comprensión del mundo de los negocios. Y a pesar de su fama y fortuna, seguían siendo, en esencia, criaturas de hábito, arraigadas en sus rutinas y dedicadas a su pasión por el aprendizaje y la enseñanza. Como diría Buffett en una entrevista con Carol Loomis para Tap Dancing to Work, la mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo. Y ambos, Buffett y Munger, habían invertido toda su vida en sí mismos, cultivando sus mentes y perfeccionando sus hábitos, convirtiéndose en los maestros del universo financiero que son hoy. El ascenso silencioso, raíces y el primer desafío. A finales de los 90, Warren Buffett, con un patrimonio superior a los 30.000 millones de dólares, se encontraba en una encrucijada. Su riqueza, casi en su totalidad invertida en Berkshire Hathaway, lo había convertido en un referente, pero la burbuja tecnológica amenazaba con eclipsar su filosofía de inversión en valor. El mercado, obsesionado con las empresas de TT&T, tecnología y telecomunicaciones, parecía ignorar el valor de negocios sólidos y rentables como Toys R Us, que generaba 400 millones de dólares anuales en favor de empresas como Toys, que perdía 123 millones y sin embargo valía casi 5.000 millones. Buffett observaba con una mezcla de incredulidad y determinación cómo la máquina de votación del mercado elevaba a empresas sin fundamentos, mientras la máquina de pesar ignoraba los resultados tangibles de Berkshire. La brecha entre el precio de sus acciones BRK, que había alcanzado un pico de $80.900 por acción, y su valor real se ampliaba. En diciembre de 1999, BRK había caído a $56.000, mientras el Nasdaq se disparaba un 86%. La presión mediática era implacable. Barron's lo retrataba en su portada con la pregunta: Warren, ¿qué está pasando? Buffett, sin embargo, se negaba a ceder. Su Inner Scorecard, una brújula interna de principios y convicciones financieras, lo mantenía firme. Se sentía como un pintor trabajando en su obra maestra, indiferente a las críticas externas. Esta fortaleza se remontaba a sus raíces familiares. Su padre Howard Buffett, un hombre de principios y un espíritu independiente, le había inculcado la importancia de la integridad y la autoconfianza. Su madre, Leila Stahl Buffett, una mujer enérgica y pragmática, aportó una disciplina financiera implacable y una ambición silenciosa. Ambos, con sus propias peculiaridades y desafíos, moldearon el carácter de Warren, enseñándole a vivir según su propio código, a valorar el trabajo duro y a resistir la tentación de seguir a la multitud. La historia familiar, desde los primeros inmigrantes franceses hugonotes hasta los pioneros de Omaha, estaba marcada por la frugalidad, la independencia y una cierta inclinación a la predicación, incluso a costa de la popularidad. Esta herencia, combinada con la experiencia de Buffett en el mercado, lo preparó para enfrentar el desafío de la burbuja tecnológica. Un momento crucial que pondría a prueba su filosofía y su legado. El chapuzón en la crisis, ascenso y sombras de un joven Warren Buffett. La década de 1930, marcada por el colapso de la bolsa de 1929, fue el crisol donde se forjó el carácter de Warren Buffett. Su padre, Howard, un corredor de bolsa, vio su carrera desmoronarse tras el Martes Negro,
enfrentando la humillación de pedir trabajo en la tienda de comestibles familiar, un lugar que Ernest, su padre, se negó a financiarle un puesto. La familia al borde de la indigencia experimentó la precariedad de primera mano. Leila, la madre de Warren, se privaba para alimentar a su esposo, caminando para evitar el gasto del tranvía y renunciando a actividades sociales. En medio de la Gran Depresión, Howard, desafiando la lógica, fundó Buffett y compañía, una firma de corretaje en un momento en que nadie quería comprar acciones. Su estrategia conservadora, enfocada en valores seguros como acciones de servicios públicos, le permitió prosperar. Este éxito, sin embargo, contrastaba con un ambiente familiar tenso y emocionalmente reprimido. La infancia de Warren estuvo marcada por la falta de afecto y la disciplina severa de su madre, Leila, quien alternaba entre la aparente perfección social y explosiones de ira verbal, culpando a sus hijos por sus propias frustraciones. Warren, un niño cauteloso y observador, se refugiaba en la soledad desarrollando una fascinación por los números y los juegos de probabilidad. Su pasatiempo favorito, las carreras de canicas en la bañera, era una manifestación temprana de su habilidad para analizar y calcular riesgos. La elección de Roosevelt en 1936, vista con desconfianza por su padre republicano, añadió otra capa de tensión al hogar Buffett. Mientras Howard se aferraba a sus convicciones políticas, Warren, con su mente analítica, comenzaba a cuestionar las certezas. La familia se mudó a una casa más grande en Dundee, pero la sombra de la inestabilidad emocional persistía. La muerte del tío Marion, el orgullo de la familia y la enfermedad del abuelo Stahl agravaron la situación. La infancia de Warren Buffett, lejos de ser idílica, fue una mezcla de precariedad económica, ambición paterna y una atmósfera familiar cargada de tensión. Fue en este entorno, entre canicas y cálculos, que se sentaron las bases de un futuro inversor implacable y un hombre que, a pesar de su éxito, nunca olvidaría las lecciones aprendidas en los tiempos difíciles. Como dijo Buffett en una entrevista con Carol Loomis en Tap Dancing to Work, el éxito en los negocios no requiere un intelecto excepcional. Lo que requiere es disciplina, persistencia y la capacidad de controlar las emociones. Una lección que sin duda aprendió en la bañera observando el implacable descenso de sus canicas. Anto. Capítulo 7. El día del armisticio. Omaha EM, 1936-1939. Warren Buffett encontró en la escuela Rothschild, a partir de 1936, una liberación de la presencia constante de su madre. El mundo escolar le abrió un espacio de autonomía y amistad, con Bob Russell y Stu Erickson como primeros compañeros. La rutina postescolar, dividida entre las casas de sus amigos, le brindaba una estructura que lo protegía hasta el regreso de su padre. Su fascinación por los números se manifestó en la meticulosa recopilación de matrículas de automóviles, un pasatiempo que intrigaba a sus familias. Más allá de la simple estadística, Warren vislumbraba un potencial detectivesco, la posibilidad de resolver crímenes con la información que acumulaba. Esta inclinación a la recolección y el análisis se extendió a sellos, monedas y al conteo de letras en periódicos y la Biblia. La escuela, sin embargo, no siempre lo cautivaba. Encontraba mayor estímulo en juegos competitivos, desde carreras en la bañera hasta el dominio del yo-yo y el bolo. Su espíritu competitivo se manifestaba incluso en su relación con su hermana Bertie, a quien provocaba para obtener una reacción, una canción, desafiando constantemente sus límites. La dinámica familiar era tensa. Doris, la hermana mayor, chocaba constantemente con la austeridad y el deseo de aprobación social de su madre, Leila. Warren, en cambio, parecía navegar con mayor facilidad las expectativas maternas, aunque no sin una profunda soledad.
Un episodio revelador fue su hospitalización por una apendicitis a los 8 años punto. Durante su convalecencia, su interés por la recolección se extendió a las huellas dactilares de las enfermeras, convencido de que algún día podrían ser necesarias para resolver un crimen. La vida de Warren, marcada por la meticulosidad y la competitividad, tomó un giro inesperado durante la ceremonia del Día del Armisticio en 1939. Su participación como cornetista en la parte del eco de Taps se vio frustrada por un error del primer trompetista. La indecisión, la parálisis ante lo imprevisto, lo marcaron profundamente. Un momento que años después recordaría como una lección crucial, la dificultad de ser un simple eco cuando el líder se equivoca. Capítulo 8. Mil caminos. Omaha en 1939-1942. Los primeros centavos que Warren Buffett ganó provienen de la venta de chicles, y desde los 6 años demostró una tenacidad con sus clientes que anticipaba su estilo futuro. Su meticulosidad, incluso en la venta de un simple chicle, revelaba una inflexibilidad que primaba la lógica sobre la transacción. Un ejemplo: negarse a vender un solo chicle, priorizando la integridad del paquete completo. Esta misma disciplina se aplicó a la venta de Coca-Cola y revistas, actividades que le permitieron experimentar con la acumulación de capital, simbolizada por su reluciente cambiamonedas de níquel. El dinero, guardado en un libro de ahorros color burdeos, se convirtió en la primera manifestación tangible de un crecimiento futuro. Su ambición, notada por sus padres, le permitía sortear límites y explorar oportunidades. A los 10 años vendía maníes y palomitas en partidos de fútbol. Adornado con botones de la campaña presidencial de Wilkie, una postura política heredada de su padre, ferviente crítico de Roosevelt. Un incidente con estos botones ordenado por su jefe le sirvió una temprana lección sobre las presiones del mundo empresarial y la necesidad de separar convicciones personales de intereses comerciales. La verdadera fascinación de Buffett, sin embargo, residía en el mundo de las finanzas. Frecuentaba la oficina de su padre en el banco y se sumergía en las columnas de Barron's y los libros de su biblioteca. Su incursión en Harris Upham y compañía, observando el lento movimiento de los precios en la bolsa, lo conectó con figuras como su tío Frank, un pesimista empedernido, y su tío John, un optimista incorregible. Entre ambos, Buffett comenzó a discernir la desconexión entre la opinión y la realidad del mercado. Un viaje a Nueva York a los 10 años con su padre lo llevó a conocer a Sidney Weinberg de Goldman Sachs, un encuentro que lo marcó profundamente. La atención de Weinberg, un hombre poderoso, lo impresionó y reforzó su aspiración de independencia financiera pronto. La visita a la Bolsa de Nueva York, con su bullicio y su aura de riqueza, culminó con la imagen de un hombre elaborando puros a medida, una metáfora de la abundancia que lo obsesionaba. Inspirado por el libro 1000 formas de ganar $1, Buffett visualizó la posibilidad de acumular riqueza a través del interés compuesto. A los 12 años, con un capital de $120 ahorrado, invirtió en acciones de Citi Service Preferred, una decisión impulsada más por la familiaridad que por el análisis. La posterior caída de las acciones y su rápida recuperación le enseñaron valiosas lecciones sobre la paciencia, la importancia de no dejarse llevar por ganancias inmediatas y la responsabilidad que implica administrar el dinero de otros. La semilla de su futura fortuna y su implacable enfoque estaba plantada. Capítulo 9. Dedos entintados. Omaha y Washington D.C., 1941-1944. El ataque a Pearl Harbor marcó un punto de inflexión en la infancia de Warren Buffett, no solo por el cambio global que presenció, sino por la radicalización política de su padre, Howard. Este, ya conservador, se convirtió en un crítico acérrimo de Roosevelt,
acusándolo de orquestar la entrada de Estados Unidos en la guerra. La convicción de Howard, compartida por otros conservadores, era que el gobierno Roosevelt había permitido deliberadamente el ataque a Pearl Harbor para justificar la intervención bélica. Esta atmósfera política llevó a Howard a postularse para el Congreso, una decisión tomada casi por necesidad ante la falta de candidatos dispuestos a enfrentarse al popular incumbente Charles McLaughlin. La campaña fue inusual: volantes caseros, ferias de condado y un programa de radio de 15 minutos donde Warren, con su precoz cinismo, recitaba líneas prefabricadas. A pesar de las desventajas, Howard ganó impulsado por un sentimiento anti-Roosevelt latente en ciertos sectores. La familia se mudó a Washington, D.C. en 1942, encontrando una ciudad caótica y superpoblada por la guerra. Howard se adaptó a la vida congresional mientras Leila se sentía cada vez más desubicada y preocupada por los problemas familiares, especialmente la inestabilidad mental de su hermana Bernice. Warren, por su parte, tuvo dificultades para adaptarse. Sus intentos de encajar en la escuela fueron frustrados por su timidez y su edad, siendo el más joven de su clase. Buscó refugio en el trabajo, primero en una panadería, luego en el almacén de su abuelo Ernest, y finalmente en un ambicioso y lucrativo trabajo como repartidor de periódicos en el exclusivo complejo de apartamentos de Westchester. Este último trabajo reveló la astucia temprana de Buffett Pontosix. No solo dominó la logística compleja de la ruta, sino que también desarrolló estrategias para maximizar sus ganancias, desde la venta de calendarios hasta la obtención de suscripciones anticipadas. Su enfoque implacable y su falta de escrúpulos, como deducir su bicicleta y reloj como gastos comerciales en su primera declaración de impuestos, ya eran evidentes. Mientras tanto, su comportamiento en la escuela se deterioraba, marcado por la rebeldía y la falta de interés. Su relación con sus compañeros era distante y sus intentos de socializar resultaban torpes. Sin embargo, su dedicación al trabajo y su capacidad para generar ingresos le proporcionaban una sensación de control y autonomía en un entorno que le resultaba alienante. La infancia de Warren Buffett en plena guerra se estaba moldeando en una combinación de ambición temprana, cinismo incipiente y una creciente independencia. Capítulo 10. Historias de crímenes reales. Washington, D.C. en 1943-1945. Las malas notas, la evasión fiscal y la huida de casa eran solo la punta del iceberg de los problemas de Warren en la escuela secundaria. Sus padres desconocían que su hijo se había adentrado en un mundo de pequeños delitos. Estaba antisocial en octavo y noveno grado después de mudarnos. Me junté con malas compañías y hice cosas que no debía. Simplemente me estaba rebelando. Era infeliz. Comenzó con travesuras escolares, pero pronto escaló a robos sistemáticos en la tienda Sears, un moderno punto de encuentro para adolescentes en Tenleytown. Junto a sus amigos Don Danley y Charlie Tron, Warren se dedicaba a robar artículos sin necesidad, como palos de golf y cientos de pelotas, acumulándolas en su habitación sin un propósito claro. Su audacia era asombrosa y su capacidad para evitar ser descubierto, inquietante. Warren justificaba sus acciones con excusas inverosímiles, inventando historias sobre amigos fallecidos para explicar la acumulación de pelotas de golf. Sus padres, aunque preocupados, parecían incapaces de comprender la magnitud de su comportamiento. En la escuela, su rendimiento académico se desplomó, reflejando su creciente descontento. Recibía evaluaciones negativas en todas las materias y su comportamiento disruptivo lo llevó a ser aislado en un aula separada. La situación llegó a un punto crítico cuando se negó a cumplir con el código de vestimenta para la graduación, lo que le impidió recibir su diploma junto a sus compañeros. A pesar de todo, sus padres se negaron a abandonarlo.
Sin embargo, fue la amenaza de perder su fuente de ingresos, sus lucrativas rutas de reparto de periódicos, lo que finalmente lo obligó a reconsiderar su comportamiento. Su padre, con su habitual tono discreto, le dejó claro que debía elegir entre su rebeldía y aprovechar su potencial. La amenaza resultó efectiva. Warren, consciente del valor de su independencia económica, se vio obligado a confrontar sus acciones y a tomar una decisión. La adolescencia de Warren Buffett, marcada por la rebeldía y la delincuencia juvenil, revelaba una faceta oscura y compleja de su personalidad, una que contrastaba con la imagen de genio financiero que construiría en el futuro. Capítulo 11. Austeridad y obsesiones. La llegada de Warren a Washington, D.C. En 1944, con su padre Howard como nuevo congresista, no simplificó la ya desafiante carrera política de este último. El Congreso, bajo el liderazgo del speaker Sam Rayburn, era un ambiente de camaradería y favores, un sistema que Howard Buffett, con su ética de trabajo y austeridad, rechazaba. Rayburn, descrito por la autora como un líder que mantenía retratos de Robert E. Lee en su oficina, representaba una cultura política que Howard no compartía. Su rigidez ideológica, centrada en el retorno al patrón oro y una desconfianza profunda en el gobierno, lo aisló de sus colegas y generó tensiones familiares. Su esposa, Leila, anhelaba aceptación social y criticaba la inflexibilidad de Howard. Los hijos, aunque admiraban su integridad, sentían el peso de su aislamiento y la constante sensación de ser diferentes. La autora presenta a Leila como una mujer frustrada por las decisiones de su esposo y resentida por los sacrificios realizados. Una perspectiva que podría estar sesgada por la propia experiencia de la autora o por las fuentes utilizadas. Mientras Howard luchaba en el Congreso, Warren, adolescente, buscaba su propio camino. Su interés por el levantamiento de pesas, influenciado por la revista Strength and Health y su editor, Bob Hoffman, le proporcionó un sistema de medición, repetición y autocompetición. La figura de Abby Pudgy Stockton, una culturista femenina, se convirtió en una obsesión, un símbolo de fuerza y feminidad que contrastaba con sus frustraciones sociales. La autora describe la fascinación de Warren y su amigo Lou por Stockton con un tono que podría interpretarse como condescendiente, minimizando la importancia de esta experiencia en el desarrollo de la identidad de Warren. La muerte de Franklin D. Roosevelt y la llegada de Harry Truman al poder fueron recibidas con celebración en el hogar Buffett. Warren, aprovechando el evento, vendía periódicos especiales, demostrando una temprana inclinación por el aprovechamiento de oportunidades. Sin embargo, la búsqueda de Warren por la automejora física, a través del levantamiento de pesas, no produjo los resultados esperados. A pesar de su dedicación, su progreso fue limitado, y pronto su interés se desplazó hacia otras áreas, dejando atrás la obsesión por la musculatura y la figura de Pudgy y Stockton Pantaloria. El capítulo revela un joven Warren en busca de identidad, influenciado por un padre inflexible y una familia que lucha por adaptarse a un entorno hostil. El estratega silencioso, Washington dictó en 1945-1947. El estallido de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945 no provocó en Warren Buffett una reacción emocional común. Con apenas 14 años, su mente ya calculaba las implicaciones estratégicas de la nueva era nuclear. Para Buffett, la posesión de una capacidad destructiva tan vasta implicaba un cambio fundamental en la dinámica del poder, una carrera armamentista inevitable y peligrosa. Esta temprana reflexión sobre el riesgo y la estrategia, un rasgo distintivo de su personalidad, se manifestaría a lo largo de su vida. De vuelta en Washington, D.C.,
Buffett combinaba sus estudios en Woodrow Wilson High School con una creciente actividad empresarial. Su ruta de reparto de periódicos le había permitido acumular más de $2, una suma considerable para la época. Su padre, Howard Buffett, le permitió invertir en Builders Supply Compañía, una ferretería en Omaha, y él mismo adquirió una granja de 40 acres en Nebraska operada por un arrendatario. Esta última inversión reflejaba su preferencia por generar ingresos pasivos, delegando el trabajo arduo a otros. Sin embargo, la vida social de Buffett era un contraste marcado con su éxito financiero. Se sentía incómodo en el entorno escolar, destacando por su vestimenta descuidada y su comportamiento retraído. Su hermana Doris, popular en la escuela, se avergonzaba de su apariencia. Buffett reconocía su propia torpeza social, sintiéndose un forastero a pesar de sus esfuerzos por encajar. En este contexto, Buffett comenzó a aplicar los principios del libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Convencido de la necesidad de un sistema para mejorar sus relaciones interpersonales, realizó un análisis casi científico de la efectividad de las técnicas de Carnegie, registrando los resultados de sus interacciones. Este enfoque metódico, la búsqueda de patrones y la optimización de resultados, se convertiría en una constante en su vida. Su espíritu emprendedor no se limitó a la agricultura y las inversiones. Buffett y su amigo Don Danley exploraron diversas oportunidades de negocio, desde la venta de pelotas de golf reacondicionadas hasta un servicio de pulido de automóviles. También recurrieron a pequeñas estafas, como el robo de artículos en Sears y la manipulación de acciones de AT&T para sorprender a sus profesores. Estas acciones, aunque cuestionables, revelan su temprana inclinación por identificar y explotar oportunidades, así como su desprecio por las convenciones. Su incursión en el mundo del pinball, con la creación de Wilson's Coin Operated Machine Company, demostró su habilidad para identificar nichos de mercado y construir un negocio rentable. La estrategia consistía en instalar máquinas en barberías, aprovechando la falta de competencia y la disposición de los propietarios a compartir las ganancias. Esta experiencia temprana le enseñó el valor del capital y la importancia de la negociación. En paralelo a sus actividades empresariales, Buffett desarrolló una fascinación por el culturismo, influenciado por las publicaciones de Bob Hoffman y la figura de Abbie Pudgy Stockton Pinto. Si bien su dedicación al levantamiento de pesas no produjo resultados espectaculares, el enfoque sistemático y la búsqueda de la mejora constante que caracterizaron su entrenamiento se trasladarían a sus inversiones. El joven Buffett, un observador agudo y un estratega en ciernes, se encontraba en una encrucijada. Su inteligencia, su ambición y su creciente fortuna lo diferenciaban de sus compañeros, pero su torpeza social y su inclinación por desafiar las normas lo mantenían al margen. En este ambiente de contradicciones, Buffett comenzaba a forjar el carácter único que lo convertiría en uno de los inversores más exitosos del mundo. Capítulo 13. La lógica del juego. Omaha y Washington Dispisto, década de 1940. La adolescencia de Warren Buffett se definió por una búsqueda implacable de patrones y probabilidades, una mentalidad que aplicaría más tarde a los mercados financieros. Sus tests de comportamiento inspirados en Dale Carnegie no eran más que un experimento matemático sobre la naturaleza humana, una forma de cuantificar el éxito social y, por extensión, el éxito en cualquier campo. Esta inclinación analítica, sin embargo, tenía raíces más profundas, remontándose a su infancia y a un peculiar pasatiempo: calcular las expectativas de vida de los compositores de himnos. La muerte de su amado abuelo Ernest Buffett en 1946, a los 69 años,
mientras su padre hacía campaña por un tercer mandato, impactó profundamente al joven Warren de 16 años. La pérdida, sumada a la enfermedad mental de su abuela Estela, lo confrontó con la fragilidad de la vida y la posibilidad de la locura, alimentando su obsesión por la cuantificación y el control. Su pasión por el handicapping, la evaluación de probabilidades, se manifestó tempranamente en juegos infantiles con canicas, matrículas de coches y tapas de botellas. Pero fue en el hipódromo Aka-Sarben en Omaha donde encontró su primer campo de pruebas real. Aunque demasiado joven para apostar legalmente, Warren y su amigo Bob Russell desarrollaron una astuta estrategia. Stooping, la búsqueda de boletos descartados que a menudo contenían apuestas ganadoras de lugar o show ignoradas por apostadores novatos o desilusionados. Esta práctica, aunque modesta, le enseñó el valor de la información y la importancia de analizarla racionalmente. Más tarde, junto con Russell, incluso intentaron publicar su propio pronóstico. Stable Boy Selections, que fue rápidamente clausurado por la gerencia del hipódromo, celosa de no recibir una comisión. La mudanza a Washington D.C. le brindó a Warren acceso a un recurso invaluable, la Biblioteca del Congreso. A pesar de la incredulidad inicial de su padre, el congresista Howard Buffett accedió a solicitar cientos de libros sobre handicapping de carreras de caballos, reconociendo la determinación de su hijo y su potencial utilidad en futuras campañas electorales. Warren devoró la literatura especializada, complementándola con viejos formularios de carreras de Chicago. Experimentó con diferentes sistemas, clasificándose como un speed handicapper, aquel que se enfoca en los tiempos de las carreras pasadas, aunque comprendía la importancia de considerar también el class handicapping, que evalúa la calidad de los oponentes. En este proceso, Warren formuló las reglas del hipódromo. Nadie se va a casa después de la primera carrera y no tienes que recuperar lo perdido de la misma manera. Comprendió que el hipódromo se beneficia de la compulsión de los apostadores a recuperar sus pérdidas, una lógica que, según él, también se aplicaba a los mercados financieros. Su incursión en el mundo de las apuestas se extendió incluso a la realización de apuestas informales para conocidos, obteniendo una comisión del 15% sin riesgo. Esta experiencia, aunque controlada por su padre, le enseñó los principios básicos del arbitraje y la gestión del riesgo. Un incidente en el hipódromo de Charleston, Virginia Occidental, marcó un punto de inflexión. Tras perder más de $175 en una sola tarde, Warren experimentó una profunda sensación de arrepentimiento y reconoció la irracionalidad de intentar recuperar las pérdidas a toda costa. Fue una lección costosa pero fundamental que lo inmunizó contra la tentación de perseguir pérdidas en el futuro. La lógica del juego aprendió. Era implacable, y la disciplina era la clave para evitar su trampa. 14. El elefante de Filadelfia, un despertar agrio. Warren Buffett, graduado en 1947, con un prometedor puesto 16 de 350 en su promoción, ya vislumbraba una carrera en Wall Street. Sin embargo, la libertad postescolar se tradujo en una excentricidad, la compra de una ambulancia usada con su amigo Don Danley. Un gesto que rápidamente chocó con la seriedad de su familia, especialmente con su madre, Leila, quien no toleraba la presencia de un vehículo fúnebre frente a su casa. Este episodio, aparentemente trivial, encapsula la temprana rebeldía de Buffett, una rebeldía contenida por la fuerte influencia paterna. Su verano lo encontró trabajando como repartidor de periódicos, una tarea que realizaba con una mezcla de pragmatismo y riesgo,
conduciendo a velocidades peligrosas en un Ford prestado. La búsqueda de ingresos, sin embargo, se veía frustrada por la costumbre de los clientes de ofrecerle información inútil sobre nacimientos en lugar de propinas en efectivo, un detalle que irritaba profundamente su instinto analítico. Un detalle que irritaba profundamente su instinto analítico. Mientras tanto, su padre, Howard Buffett, un congresista republicano con principios firmes, se enfrentaba a la creciente impopularidad tras votar a favor de la ley Taft-Hartley, una legislación que restringía los derechos de los sindicatos. El volante de Nando Flores, de los sindicatos. La experiencia de presenciar los abucheos dirigidos a su padre en un partido de béisbol dejó una profunda impresión en el joven Warren, revelándole la amargura de la confrontación política. En 1947, Buffett ingresó a la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, una decisión más impuesta que deseada. A pesar de su inteligencia, se sentía fuera de lugar en el ambiente socialmente activo y sofisticado de la universidad. Su primer año fue un fracaso en términos de integración, marcado por su peculiar vestimenta y falta de habilidades sociales. Un intento de mejorar su adaptación a través de un compañero de cuarto, Chuck Peterson, un veterano de guerra, fracasó debido a la incompatibilidad de estilos de vida y la notoria falta de higiene de Buffett. La situación llegó a un punto crítico con la obsesión de Buffett por el cantante Al Jolson y su hábito de dejar la afeitadora eléctrica sumergida en el lavabo. Peterson, exasperado, finalmente, se mudó. A pesar de las dificultades sociales, Buffett destacaba académicamente, memorizando textos y corrigiendo a sus profesores. Su interés genuino se despertó con la clase de Industria 101, donde aprendió los fundamentos de los negocios. Sin embargo, su falta de disciplina lo llevó a descuidar sus estudios y a enfocarse en actividades como el ping-pong, donde rápidamente se convirtió en un jugador excepcional. Su breve incursión en el equipo de remo de la universidad fue un fracaso, debido a su incapacidad para trabajar en equipo y su aversión a la disciplina. Su padre, derrotado en su intento de reelección, añadió otra capa de desilusión a su experiencia universitaria. El plan original de Buffett de montar un espectáculo con un elefante para celebrar la victoria de Dewey y la reelección de su padre se desmoronó con la inesperada victoria de Truman. El regreso a Omaha marcó el fin de su breve y turbulenta etapa en Filadelfia, dejando tras de sí un rastro de excentricidad, frustración y un temprano reconocimiento de la complejidad del mundo. Nota: si bien la autora afirma que Warren Buffett se sentía frustrado por las propinas de información sobre nacimientos en lugar de dinero, de acuerdo a nuestra base de conocimientos, este episodio es más indicativo de su temprano interés en la probabilidad y el análisis de datos, habilidades que serían cruciales en su futura carrera como inversor. La irritación no era tanto por la falta de dinero, sino por la irrelevancia de la información para sus cálculos. Capítulo 15. La entrevista, Lincoln y Chicago, un giro inesperado. Tras su regreso a Nebraska en el verano de 1949, Warren Buffett se sumergió en el mundo del periodismo, gestionando la distribución rural del Lincoln Journal. Compartía coche con su amigo Truman Wood, novio de Doris, y se sentía a gusto en Lincoln, combinando clases universitarias con la supervisión de su ruta de reparto. En sus ratos libres, visitaba a los editores locales, entablando conversaciones sobre negocios, política y periodismo. Ser el jefe de 50 jóvenes repartidores en 6 condados rurales le reveló los desafíos de la gestión, especialmente al contratar a la hija de un ministro, lo que provocó la renuncia de sus 3 repartidores.
quienes consideraban que había convertido el trabajo en algo de chicas. Paralelamente, Buffett encontró trabajo en J.C. Penney's en Omaha, vendiendo ropa de hombre. Su espíritu emprendedor lo llevó a comprar una ukelele para competir por la atención de una joven que le interesaba, aunque el resultado fue más cómico que romántico. Sin embargo, Penney's resultó ser un buen lugar para trabajar, con un ambiente de camaradería que se manifestaba en un pep rally matutino donde Buffett, con un traje barato, tocaba su ukelele mientras los empleados cantaban antes de comenzar su jornada a 75 centavos la hora, tanto. En el otoño se mudó a una casa amueblada en Pepper Avenue en Lincoln, compartiendo vivienda con Truman Wood, y se matriculó a tiempo completo en la Universidad de Nebraska. Se sintió más cómodo con los profesores que en Penn y se matriculó en un programa académico exigente, destacando su estudio de contabilidad con Ray Dane, a quien consideró el mejor profesor hasta el momento. Revivió su negocio de bolas de golf con Jerry Orans, un amigo de la Universidad de Penn quien actuaba como distribuidor en la costa este. Sin embargo, Buffett buscaba más la compañía y la colaboración que la ayuda real en el negocio, manteniendo siempre el control. También comenzó a invertir, explorando la posibilidad de apostar en contra de las acciones de Kaiser Frazer, una empresa automotriz en declive. Compartió su análisis con su padre, Howard, y juntos tomaron una posición corta en la acción, esperando que el precio cayera. Su contacto con el corredor Bob Soener en Crutenden Podesta le brindó una valiosa experiencia en el mercado de valores. A pesar de su juventud, Buffett impresionó a Soener con su conocimiento y análisis, aunque inicialmente tuvo que recurrir a la cuenta de su hermana Doris para realizar la operación, ya que era demasiado joven para hacerlo legalmente. A medida que se acercaba al final de sus estudios universitarios, Buffett, que había considerado innecesaria la educación formal para alcanzar su objetivo de convertirse en millonario a los 35 años, cambió de rumbo. Decidió postularse a la Harvard Business School, atraído por su prestigio y la red de contactos que ofrecía. La reciente derrota de su padre en las elecciones lo había hecho reflexionar sobre la importancia de las relaciones. Sin embargo, su solicitud fue rechazada. El entrevistador, según Buffett, percibió su inmadurez emocional y su falta de liderazgo. La noticia lo sorprendió y lo dejó preguntándose qué le diría a su padre aunque la conversación, si existió, se ha desvanecido en su memoria. Irónicamente, el rechazo de Harvard se convirtió en un punto de inflexión en su vida. Descubrió el trabajo de Benjamin Graham y David Dodd, autores de Security Analysis y de Intelligent Investor, libros que revolucionaron su enfoque de la inversión. Graham, en particular, lo cautivó con su enfoque racional y sistemático para valorar las acciones. Impulsado por su admiración por Graham, Buffett solicitó admisión a la Columbia Business School, donde ambos autores enseñaban. Su solicitud, enviada fuera de plazo y con un tono personal inusual, llegó a manos de David Dodd, quien a pesar de las circunstancias lo aceptó. La oportunidad de estudiar con Graham y Dodd y de acceder a las conexiones del mundo empresarial de Nueva York lo convenció de que Columbia era el lugar adecuado para él. Creemos necesario aclarar que, si bien la autora sugiere que Buffett se sintió atraído por Harvard por su prestigio y red de contactos, de acuerdo a nuestra base de conocimientos, su interés en Columbia se debió principalmente a la oportunidad de estudiar con Benjamin Graham y David Dodd, cuyas ideas transformaron su enfoque de la inversión. La derrota de su padre pudo haber influido en su decisión, pero no fue el factor determinante. Capítulo 16. El primer golpe en Nueva York. Otoño de 1950. Warren Buffett llegó a Nueva York solo, un contraste marcado con la cercanía familiar de Filadelfia. Su círculo de apoyo, las mujeres maternales a las que solía recurrir, estaban ausentes. La escuela de negocios, predominantemente masculina, lo obligaba a una independencia inusual.
Su padre, nuevamente inmerso en la política, gestionaba su propia campaña para recuperar un escaño en el Congreso, distanciándolo aún más. A pesar de no estar en la ruina, Buffett contaba con recursos significativos, $500 de la beca Miller, $2 de Howard, vinculados a un pacto de no fumar, y $9.80370 ahorrados, parte invertidos en acciones. Su frugalidad era legendaria, considerando cada centavo como un futuro copo de nieve para su creciente bola de nieve. Su primer día en la clase de David Dodd, Inversión y Análisis de Valores, fue revelador. Dodd, coautor del influyente Security Analysis junto a Benjamin Graham, lo recibió con una calidez inusual. Buffett, para sorpresa del profesor, había prácticamente memorizado el texto. Conocía el libro incluso mejor que Dodd, recordaría años después, demostrando una capacidad de absorción y análisis excepcional. Security Analysis, publicado en 1934, era un tratado exhaustivo sobre inversión en valor, sentando las bases para la filosofía que Graham popularizaría en El inversor inteligente. Dodd, meticuloso organizador del libro, había tomado notas exhaustivas de las clases y seminarios de Graham, enriqueciéndolas con su propio conocimiento financiero. La clase se centraba en la valoración de bonos de ferrocarriles en quiebra, un tema que fascinaba a Buffett, quien desde niño había mostrado una obsesión por los trenes y la historia de la Union Pacific. Su interés por los bonos se remontaba a los 7 años, cuando le robó a Santa Claus el libro Bond Salesmanship de Townsend Unterthal. Dodd, intrigado por la perspicacia de Buffett, lo invitó a cenar y le brindó atención paternal, al tiempo que mostraba simpatía por su esposa, aquejada de una enfermedad mental. En clase, Buffett levantaba la mano antes que nadie, con respuestas precisas y sin temor a parecer pretencioso. En Columbia, Buffett conoció a Bob Dunn, un estudiante brillante al que admiraba, y a Fred Stambach, quien quedó impresionado por la elocuencia y el conocimiento de Buffett sobre el mercado de valores. Juntos, asistieron a la asamblea anual de Marshall Wells, una empresa de hardware, donde Buffett conoció a Walter Schloss, empleado de Graham Newman, y a Louis Green, un inversor asociado a Graham Antioch. Schloss, un hombre de origen humilde y una trayectoria marcada por la adversidad, encarnaba la filosofía de Graham. La riqueza es difícil de acumular y fácil de perder. Su historia resonó profundamente en Buffett. Green, por su parte, desafió a Buffett a pensar por sí mismo cuando éste atribuyó su inversión en Marshall Wells a la influencia de Graham. «Strike 1», le espetó Green, instándolo a desarrollar su propio criterio. La experiencia en Marshall Wells llevó a Buffett a investigar HEICO, una compañía de seguros respaldada por Graham. Una visita inesperada a las oficinas de HEICO en Washington, D.C. y una conversación de 4 horas con Lorimer Davidson, su vicepresidente financiero, lo convencieron del potencial de la empresa. A pesar de las dudas de los analistas tradicionales, Buffett invirtió 3/4 partes de su capital en HEICO, una apuesta audaz que desafiaba la estrategia conservadora de Graham, quien prefería diversificar y comprar acciones con un valor inferior a sus activos. Si bien la autora afirma que Buffett realizó un análisis poco ortodoxo, basado en proyecciones de ganancias, de acuerdo a nuestra base de conocimientos, podemos afirmar que, si bien Buffett se apartó de la rigidez de Graham, su análisis se basó en una comprensión profunda del modelo de negocio de HEICO y su potencial de crecimiento, lo que lo llevó a identificar una oportunidad que otros pasaron por alto. Esta inversión marcaría un punto de inflexión en su carrera, sentando las bases para su futuro éxito como inversor. Capítulo 17. El discípulo y el maestro, Nueva York, 1951.
La primavera de 1951 encontró a Warren Buffett, estudiante de Columbia, rebosante de entusiasmo. Su padre, reelegido congresista por cuarta vez con un margen récord, y la inminente oportunidad de conocer a su héroe Benjamin Graham alimentaban su optimismo. Graham, sin embargo, era una figura enigmática, descrito por sus contemporáneos como un hombre solitario, incapaz de formar lazos íntimos. Su recubrimiento protector, como lo llamaría Buffett, lo hacía admirado pero distante, un intelectual brillante pero poco dado a la calidez humana. Sus verdaderas amistades, según él mismo confesaba, eran con autores como Gibbon, Virgilio y Milton. La formación de Graham estuvo marcada por las crisis financieras de su juventud, la pérdida de la fortuna familiar y la humillación de ver a su madre obligada a empeñar sus joyas. Esta experiencia temprana moldeó su visión del mundo y su enfoque implacable hacia el análisis financiero. Su carrera, desde sus inicios en Wall Street como corredor hasta la fundación de Graham Newman Corporation, se caracterizó por una búsqueda constante de valor, identificando empresas infravaloradas por el mercado. Buffett, fascinado por la historia de Northern Pipeline y la audacia de Graham al enfrentarse a la Rockefeller Foundation, veía en su maestro un modelo a seguir. El seminario de Graham en Columbia se convirtió en el centro de su universo. Su capacidad para absorber y aplicar los principios del análisis de valor era excepcional, eclipsando a sus compañeros de clase. Graham enseñaba a sus alumnos a considerar una empresa como un individuo analizando sus activos y pasivos para determinar su valor intrínseco. La clave, según Graham, era la margen de seguridad. Comprar acciones a un precio significativamente inferior a su valor real para protegerse contra errores de cálculo o eventos imprevistos. También introdujo la figura de También introdujo la figura de Market, un inversor volátil y emocional que ofrece oportunidades de compra y venta, pero cuyo comportamiento no debe influir en las decisiones racionales. Si bien Buffett dominaba la teoría, su deseo de trabajar para Graham se vio frustrado. Graham, fiel a sus principios, le explicó que su firma, aunque pequeña, priorizaba la contratación de personas de origen judío, dada la discriminación prevaleciente en Wall Street en ese momento. Si bien la autora afirma que Graham rechazó a Buffett por motivos de cuota, de acuerdo a nuestra base de conocimientos, la decisión de Graham se basó en una combinación de factores, incluyendo la necesidad de mantener un equipo pequeño y la convicción de que Buffett, con su talento, encontraría mejores oportunidades en otros lugares. Decepcionado, Buffett regresó a Omaha, donde se reencontraría con su familia y una joven que, aunque inicialmente indiferente a sus encantos, se convertiría en el centro de su vida, Susan Thompson. El rechazo de Graham, lejos de desanimarlo, lo impulsó a seguir perfeccionando su propio enfoque de inversión, un enfoque que, con el tiempo, lo convertiría en uno de los inversores más exitosos de la historia. La semilla plantada por Benjamin Graham había germinado y el snowball de Warren Buffett comenzaba a rodar. Capítulo 18. Miss Nebraska, Omaha y la búsqueda de conexión, 1950-1952. Warren Buffett, a pesar de su creciente intelecto financiero, se enfrentaba a un desafío persistente, las relaciones personales. Su timidez, descrita como extrema, lo paralizaba ante las mujeres, llevándolo a un ciclo de torpeza y autodesprecio. Las citas eran desastres, desde accidentes automovilísticos con consecuencias inesperadas hasta intentos fallidos de impresionar con su conocimiento sobre Ben Graham, un tema que evidentemente no encendía pasiones.
Su inseguridad era palpable, alimentando la convicción de que nadie podría encontrarle atractivo. El verano de 1950 trajo un breve destello de esperanza con Susan Thompson, una compañera de habitación de su hermana Bertie. Fascinado por su aparente autenticidad, Buffett se obsesionó con encontrar el agujero en el dique, incapaz de creer que alguien pudiera ser genuinamente tan amable y comprensiva. Sin embargo, Susie no correspondía a sus sentimientos, estando enamorada de otro. En Nueva York, mientras comenzaba sus estudios en Columbia, Buffett se sintió atraído por Vanita Mae Brown, Miss Nebraska 1949. La glamurosa belleza que buscaba una carrera en el espectáculo representaba un mundo completamente diferente al suyo. Su origen humilde, trabajando en los mataderos de Omaha, contrastaba con su educación privilegiada. La relación con Vanita fue intensa y errática, marcada por la imprevisibilidad y en ocasiones la teatralidad y la... Vanita, con una audacia que lo desconcertaba, incluso amenazó con escandalizar a su padre, el congresista Howard Buffett, en Washington, D.C. Si bien la autora describe a Vanita como magnetizante, es importante señalar que su comportamiento, incluyendo incidentes como ser introducida en un contenedor de basura, sugiere una dinámica de poder desequilibrada y potencialmente abusiva. Paralelamente, Buffett intentaba mejorar sus habilidades sociales, inscribiéndose en un curso de Dale Carnegie, aunque finalmente se echó atrás por miedo al fracaso. Su búsqueda de aceptación lo llevó a cortejar a Doc Thompson, el padre de Susie, un hombre excéntrico y autoritario con fuertes convicciones políticas y prejuicios sociales. Doc Thompson, a pesar de sus excentricidades, se convirtió en un aliado inesperado, facilitando el acercamiento a su hija. La relación con Susie, aunque inicialmente fría, comenzó a florecer. Buffett, consciente de sus propias carencias, se esforzó por conectar con ella mostrando una vulnerabilidad que la atrajo tanto. Susie, a su vez, vio más allá de su fachada de prodigio financiero, reconociendo la inseguridad y la soledad que lo atormentaban. Si bien la autora sugiere que Susie realizó una elección al involucrarse con Buffett, es crucial considerar el contexto de la época y la influencia de su padre en sus decisiones. Finalmente, en 1952, Warren Buffett y Susan Thompson se comprometieron, marcando el inicio de una nueva etapa en la vida del joven inversor. Una etapa que, sin embargo, se construiría sobre una base de inseguridad, manipulación y la búsqueda constante de aprobación. La promesa de un futuro juntos, aunque aparentemente feliz, estaba teñida de las complejidades y contradicciones que definirían la vida de Warren Buffett. Capítulo 19. La prueba de fuego de Omaha. Omaha, verano 1951, primavera 1952. Warren Buffett, recién cumplidos 21 años, se enfrentaba a la disyuntiva de construir su camino profesional lejos del influyente Graham Newman. Su decisión de convertirse en corredor de bolsa en Omaha, lejos de Wall Street, era inusual, pero respondía a una necesidad de independencia y cercanía a su familia y a su hogar. Confiado en sus habilidades inversoras, Buffett logró un impresionante retorno del 75% en 1951, elevando su capital de $9.80 a $19.74. Sin embargo, tanto su padre, Howard Buffett, como su mentor, Ben Graham, le aconsejaron cautela, considerando el mercado sobrevalorado. Howard, pesimista, se inclinaba por acciones de minería y oro como refugio ante la inflación. Warren, en cambio, veía oportunidades en el valor intrínseco de las empresas, un enfoque micro que contrastaba con las evaluaciones macroeconómicas. Desafiando el consejo de sus dos figuras más respetadas, Buffett optó por seguir su propio criterio,
una decisión que requería reconocer la posibilidad de superar su juicio. Para financiar sus inversiones, Buffett recurrió al crédito por primera vez, obteniendo un préstamo de $5 del Omaha National Bank, con su padre como aval. Este acto, visto por el banquero como un rito de iniciación, le permitió ampliar su capacidad de inversión. Se unió a la firma de su padre, Buffett Folk, tras una entrevista en Kirkpatrick Pettis Compañía, donde aprendió una lección pragmática: la importancia de los clientes ricos más que de los inteligentes. En Buffett Folk, Buffett se dedicó a vender acciones, comenzando con sus allegados, incluyendo a su tía Alice y a su antiguo compañero de habitación, Chuck Peterson. Su entusiasmo por Heiko lo llevó a soñar con poseer el 0,1% de la compañía, una meta que lo impulsó a comprar acciones constantemente. Sin embargo, se encontró con la dificultad de convencer a clientes más allá de su círculo cercano. Su falta de habilidades sociales, su tendencia a bombardear con información y la desconfianza de los clientes tradicionales, herederos de las familias más influyentes de Omaha, obstaculizaron su progreso. La experiencia lo confrontó con la realidad del negocio bursátil. La presión por generar comisiones, la falta de transparencia y el conflicto de intereses inherente a la relación entre corredor y cliente. Se sentía incómodo actuando como un prescriptor, vendiendo productos que no necesariamente respaldaba con sus propias inversiones. Paralelamente, Buffett buscaba diversificar sus ingresos y conocimientos. Comenzó a enseñar un curso de inversión en la Universidad de Omaha, modelando su estilo pedagógico en el de Ben Graham. Su conservadurismo y su profundo conocimiento del mercado impresionaron a sus alumnos, incluyendo a su tía Alice, a quien calificó con un C. Su búsqueda de oportunidades lo llevó a identificar la Philadelphia and Reading Coal y Iron Company, una empresa infravalorada según sus criterios. Sin embargo, una inversión en Cleveland Worsted Mills resultó ser un fracaso, exponiendo su vulnerabilidad y su aversión a defraudar a sus clientes. En 1952, un artículo sobre Heiko, publicado en el Commercial and Financial Chronicle, llamó la atención de Bill Rosenwald, de American Securities. La recomendación de Ben Graham allanó el camino para una oferta de trabajo en Nueva York, una oportunidad que Buffett anhelaba. Sin embargo, su servicio en la Guardia Nacional amenazó con frustrar sus planes. Finalmente, una intervención del general Wood lo liberó de la obligación de servir, permitiéndole aceptar el puesto. El 19 de abril de 1952, Warren Buffett se casó con Susie Thompson, marcando el inicio de una nueva etapa en su vida. La boda, celebrada en Dundee Presbyterian Church, fue un evento social importante en Omaha. La pareja emprendió un viaje de luna de miel por el oeste de Estados Unidos, con Buffett llevando consigo sus manuales de Moody's, listo para seguir buscando oportunidades de inversión. Su suerte, sin embargo, parecía estar del lado de la Guardia Nacional, que se enfrentaba a las inundaciones en Omaha mientras él disfrutaba de su luna de miel. El rastro de las convenciones y el cocón de Susie, 1952-1955. Tras su boda, Warren Buffett se sumergió en el ambiente político de la Convención Republicana de 1952 en Chicago, acompañando a su familia política. Sin embargo, su interés residía más en observar el poder emergente de la televisión que en la política en sí, un presagio de su futura comprensión de los medios y su impacto. Mientras su padre Howard Buffett se erigía como figura clave en la campaña de Robert Taft, Warren se sentía incómodo como prescriptivo en el negocio familiar, buscando una salida. Un contacto de su antiguo profesor, David Dodd, lo dirigió a Value Line, pero Buffett rechazó la idea de ser un investigador anónimo.
La convención republicana se convirtió en un campo de batalla entre el aislacionista Taft y el popular general Dwight D. Eisenhower. La elección de Eisenhower, facilitada por una controvertida maniobra en las reglas de la convención, marcó un punto de inflexión. Howard Buffett, fiel a sus principios, se negó a respaldar a Eisenhower, un acto de aislamiento político que lo marginó del partido. Este episodio dejó una profunda impresión en Warren, quien identificó tres principios fundamentales: la importancia de las alianzas, la sacralidad de los compromisos y la ineficacia del protagonismo. Mientras su padre enfrentaba el ostracismo político, Warren se acercaba cada vez más a la familia Thompson, especialmente a Susie. La relación con Susie se convirtió en un punto de apoyo crucial. Susie, con una intuición aguda, percibió la profunda inseguridad de Warren y se propuso arreglarlo, brindándole un amor incondicional y una estabilidad emocional que le habían faltado en su infancia. Warren, que siempre había buscado el cuidado maternal, encontró en Susie la figura que necesitaba. En 1954, tras años de correspondencia, Buffett finalmente obtuvo una oferta de trabajo de Ben Graham en Graham Newman Corp., en Nueva York. La llegada a la ciudad se caracterizó por la frugalidad extrema, buscando el menor costo en vivienda y hábitos de vida. En Graham Newman, Buffett se sumergió en el análisis de empresas infravaloradas, aplicando su talento para los números y su enfoque en el valor intrínseco. Su método, aunque efectivo, contrastaba con la estrategia de diversificación extrema de Graham, quien se centraba en cigar butts, empresas baratas con un potencial limitado. La vida personal de Buffett se transformó con el nacimiento de su primera hija, Susan Alice, y el posterior nacimiento de su segundo hijo, Ponto. Susie asumió un rol central en la vida familiar, creando un ambiente de estabilidad y apoyo que permitió a Warren concentrarse en su trabajo. Un incidente menor, una disputa con la revista Parents por publicidad engañosa, reveló la tenacidad de Buffett y su disposición a luchar por lo que consideraba justo, aunque a pequeña escala. Este período, marcado por la ambición profesional, la estabilidad familiar y la influencia de Susie, sentó las bases para el ascenso de Warren Buffett como uno de los inversores más exitosos del mundo. Sin embargo, la sombra de la figura paterna, Howard Buffett, y su fracaso político continuaba presente, moldeando la aversión de Warren al conflicto y su búsqueda constante de alianzas estratégicas. El juego a la espera, Nueva York, 1954-1956. Warren Buffett llegó a Graham Newman en 1954, un joven analista con una habilidad inusual para el arbitraje, la compraventa simultánea de un activo en diferentes mercados para aprovechar las diferencias de precio. Su mentor, Benjamin Graham, ya era una leyenda en Wall Street, un inversor de valor que buscaba empresas infravaloradas por el mercado. La dinámica en la firma era peculiar. Graham, un hombre de principios estrictos, y Jerry Newman, su socio, un operador más pragmático y menos escrupuloso. El caso de Rockwood y compañía. Un fabricante de chocolate en apuros ilustra la astucia de Buffett. La subida drástica del precio del cacao presentaba una oportunidad. Pritzker, otro inversor, planeaba aprovechar una laguna fiscal de 1954, liquidando parcialmente el inventario de la empresa. Buffett, sin embargo, vio más allá del arbitraje simple que Graham Newman planeaba realizar. Calculó que, al mantener las acciones de Rockwood, los accionistas podrían beneficiarse de una mayor proporción de los activos de la empresa, incluyendo las existencias de Cacao Po Tao. Compró 222 acciones para sí mismo,
una apuesta calculada que le reportó una ganancia sustancial, superando con creces el beneficio del arbitraje. Este episodio revela la creciente independencia de Buffett y su capacidad para identificar oportunidades que escapaban a su mentor. Mientras Graham se enfocaba en la mecánica del arbitraje, Buffett analizaba la estructura subyacente del negocio, anticipando el resultado final. Su método de trabajo era meticuloso, horas en bibliotecas revisando manuales de Moody's y documentos de la SEC, buscando empresas infravaloradas que otros ignoraban. La vida personal de Buffett en Nueva York contrastaba con su éxito profesional. Su esposa, Susie, se sentía frustrada por la frugalidad de Warren a pesar de sus crecientes ingresos. La llegada de su segundo hijo, Howie, exacerbó las tensiones, ya que Warren se sumergía cada vez más en su trabajo. La relación entre Buffett y Graham se profundizó, pero también se revelaron diferencias sutiles. Graham, un hombre de principios, desaprobaba la práctica de visitar a la gerencia de las empresas, considerándola una forma de trampa. Buffett, por el contrario, creía que el acceso directo a la información era crucial. A medida que Graham se acercaba a la jubilación, le ofreció a Buffett la oportunidad de convertirse en socio de la firma. Sin embargo, Buffett declinó. No deseaba estar atado a un socio ni asumir el papel de Ben Graham de la firma. Su ambición era construir algo propio, lejos del bullicio de Wall Street y de las limitaciones de un acuerdo de sociedad. El juego a la espera, la búsqueda de oportunidades infravaloradas, era un juego que prefería jugar solo. Capítulo 22. El escondite de Omaha, 1956-1958. A los 26 años, Warren Buffett se autodenominaba retirado, con un capital de $174. Alquiló una casa en Omaha por $175 al mes, planeando vivir con $12 anuales mientras su capital crecía. Esta decisión, lejos de ser una jubilación convencional, reflejaba su particular concepción del capital como un sirviente que generaba riqueza sin necesidad de empleo. Su objetivo era alcanzar el $1.000.000 antes de los 35 años, una meta ambiciosa que requería una tasa de crecimiento agresiva. Inspirado en el modelo de Graham Newman, Buffett fundó Buffett Associates Limitada, una sociedad limitada con 7 socios iniciales, principalmente familiares y amigos de confianza. Esta estrategia no era casualidad. Buffett temía las críticas de socios menos comprensivos ante posibles pérdidas. Doc Thompson, su hermana Doris y su tía Alice fueron los primeros inversores aportando sumas significativas. A ellos se sumaron su compañero de Wharton, Chuck Peterson, y amigos de la infancia como Dan Monen. Buffett mismo invirtió solo $100, confiando en las comisiones de gestión para aumentar su participación. Su modelo de negocio era simple: cobrar una comisión del 25% de las ganancias y asumir una parte de las pérdidas, incluso ilimitada. Paralelamente continuó gestionando fondos para Anne Gottschalk y Catherine Elberfeld, herederas de un amigo de Columbia, aunque con comisiones más modestas. El lanzamiento de la sociedad fue acompañado de una cena en el Omaha Club, donde Buffett delineó las reglas del juego. Control absoluto sobre las inversiones, transparencia limitada y una clara definición de sus responsabilidades. La cena también sirvió como una lección de mercado para sus socios, divididos entre abstemios y aquellos más proclives a la indulgencia. Mientras tanto, Buffett colaboraba con Ben Graham y Jerry Newman en la liquidación de Graham Newman Corporation. Pasó un verano en Long Island, trabajando en una cabaña alquilada y ahorrando dinero al alojarse en la ciudad con su corredor de bolsa, Henry Brandt. Ese verano trajo consigo noticias trágicas: el suicidio del padre de su amigo Bob Russell
y la muerte de Fred Kulken, un amigo de Columbia, en un accidente automovilístico en Portugal. De vuelta en Omaha, Buffett se dedicó a la gestión de sus sociedades, invirtiendo en empresas infravaloradas y aplicando los principios de Graham Ponto. Su estilo de vida era austero, trabajando desde un pequeño estudio en su casa, consumiendo Pepsi Cola y patatas fritas y dedicando largas horas al análisis de informes anuales. Su meticulosidad se extendía a la gestión administrativa, desde la escritura de cartas hasta el depósito de dividendos en el banco. Su búsqueda de oportunidades lo llevó a adquirir acciones de National American Fire Insurance, una empresa con una historia turbia y un precio excepcionalmente bajo. Con la ayuda de Dan Monen, Buffett compró acciones directamente a los antiguos inversores, a menudo agricultores que habían sido estafados décadas atrás. Esta estrategia, aunque lucrativa, generó tensiones con Howard Amundsen, el propietario de la empresa, quien no estaba al tanto de las actividades de Buffett. A medida que su negocio crecía, Buffett se enfrentaba a desafíos sociales. Fue rechazado en su solicitud de membresía en el Omaha Country Club, un reflejo de su personalidad poco convencional y su aversión a las jerarquías sociales. Sin embargo, su reputación como inversor astuto comenzaba a extenderse, atrayendo a nuevos socios como Kasparov Food y su familia. Si bien la autora afirma que Buffett se dedicaba a comprar cigar butts, acciones de empresas en declive, de acuerdo a nuestra base de conocimientos, si bien esta estrategia fue central en sus inicios. Buffett evolucionaría hacia la inversión en empresas de alta calidad con ventajas competitivas duraderas, un cambio impulsado en gran medida por su relación con Charlie Munger. Carly, Alno, Arpinto. En 1958, los Buffetts compraron su primera casa en Farnham Street, un hito que marcó un nuevo capítulo en su vida. Con el nacimiento de su tercer hijo, Peter, y la llegada de Willa Johnson como ama de llaves, la familia se sentó en Omaha, lista para enfrentar los desafíos y oportunidades que les depararía el futuro. El escondite de Omaha, lejos del brillo de Wall Street, se había convertido en el epicentro de una carrera inversora que cambiaría el mundo de las finanzas.